Ahora vamos a hacer la función main para utilizar la clase punto que acabamos de crear. Sabemos que vamos a usar en la clase punto la función sqrt, la función power, por lo tanto voy a necesitar el include de cmat y pues para poder utilizar la clase punto tengo que incluirla dentro de mi programa main. Acuérdate que es muy importante que primero pongas todos los include del sistema, después el using namespace estándar y después tus include, los que son de tus clases. Fíjate que los del sistema tienen un menor que y un mayor que, y los de tus clases tienen comillas y además tienen escrito el punto H. Cuando encuentra un include con entre comillas el nombre de la clase, la busca en el mismo directorio donde está guardado el main. Bien, vamos a crear una variable punto que se llama c y voy a crear unas variables x y y para poner valores a los puntos. Voy a preguntar primero coordenadas para un punto A y voy a leer una x y una y con esto voy a crear un objeto punto que se llama A. Fíjate que aquí estoy utilizando el constructor con parámetros. Cuando solo creo la variable de esta manera, punto C, en este caso estoy usando el constructor default. Como no estoy mandando ningún parámetro, se utiliza este constructor e inicializa ese punto con ceros. Pero cuando yo uso este formato para crear un objeto de tipo punto, se está mandando llamar el constructor que tiene parámetros y esta x y y aparecen acá en la función como los parámetros que recibe esta función y con los cuales se va a inicializar los valores de las variables. Después de bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo para el punto B. Pido coordenadas y creo el punto B. Fíjate que estoy usando las mismas variables, no importa porque ya inicialicé el punto A y puedo volverlas a usar para inicializar el punto B. Bien, lo que sigue es pues precisamente calcular la distancia entre los dos puntos. Si tú recuerdas, la forma de llamar un método es poner el nombre del objeto, después un punto y después el nombre del método con sus parámetros. El método se llama distancia, pero tengo que llamarlo a fuerza con un objeto. Entonces al objeto A le estoy pidiendo que calcule la distancia de sí mismo hacia el objeto B. El objeto B es de tipo punto y es lo que estoy enviando como parámetro y eso es lo que recibe aquí esta variable punto 2. Y entonces el objeto A es el objeto dis, es el objeto actual al que hago referencia con la X y la Y sin poner nada más, y el objeto 2 es el objeto B, es el que se llama, el que se manda aquí como parámetro, que es el objeto B, que se recibe aquí como punto 2 y de ahí obtengo la X y la Y para poder hacer el cálculo de la distancia. Vamos a probar esto. Voy a ejecutar esta aplicación y me pide coordenadas para el punto A. Si tú recuerdas, ya teníamos por aquí un caso de prueba. Voy a poner 10, 15 y luego para el punto B 10, 20. Entonces aquí me pide coordenadas para el punto A. Voy a poner 10, 15. Está leyendo los dos valores ahí. Y después para el punto B voy a poner 10, 20. Y bueno, pues ahí está que me dice que la distancia es 5. Ahora voy a colocar unos breakpoints para ver los valores que van tomando las variables aquí. Bueno, cuando creo a este objeto con el constructor default, aquí cuando creo este objeto con el constructor con parámetros y aquí donde se manda a llamar el método distancia. Entonces vamos a correrla de nuevo. Se detiene aquí, aquí va a crear el objeto C y fíjate que las variables X y Y del objeto C, pues fíjate que no están inicializadas, trae basura, la X trae 0 pero la Y trae basura, ¿no? Entonces voy a pedirle que entre, si yo le doy clic a este step over, avanza y no puedo observar lo que ocurre adentro de la función. Si le doy a esta de aquí que dice step into, puedo entrar a ver lo que ocurre. Entonces le voy a dar clic aquí para que entre y aquí puedo observar que efectivamente se va a ejecutar el constructor default. Fíjate que le va a poner 0 a los valores x y y. Aquí está adentro de la función. Yo creé el objeto C en el main y aquí ese objeto se llama this y
tiene pues la X0 y la Y con su valor de basura. Una vez que yo le diga que ejecute estos pasos, que es este paso de aquí, le voy a decir que lo ejecute, observa, se inicializan las dos variables con 0. Voy a dejarle que continúe y pues ya vengo para acá. Voy a dejar seguir corriendo el programa y me va a pedir las coordenadas del punto A. Le voy a poner los mismos valores de hace rato, 10, 15, y se va a detener aquí. Se detiene aquí y aquí lo que voy a hacer es crear el objeto A que ahorita pues trae valores. El objeto A aquí puede observar sus valores, trae ceros, pero yo no quiero esos valores ceros, yo quiero inicializarlo con los valores que yo le voy a enviar. Observa que aquí al crear la variable A estoy poniendo X y X y Y yo ya tecleé esos valores, tecleé un 10 y un 15, aquí están. Entonces voy a mandar un 10 aquí y un 15 aquí para crear el objeto A. Voy a irme para allá y observa cómo estoy adentro del constructor con parámetros. Entonces aquí debe llegar el 10 y aquí el 15. Observa que la X0 trae 10 y la Y0 trae 15, que son los parámetros que envié. Entonces el objeto dis, el objeto A en este caso, trae ahorita ceros, pero una vez que yo ejecute esto, le va a colocar los valores que puse en los parámetros. Entonces pido que se ejecute aquí esto y pues ahí está, asigna el 10 y luego asigna el 15. Entonces el objeto dis ahora trae los valores 10 y 15. Voy a continuar con la ejecución, regreso acá y observa cómo el objeto C que está aquí tiene su 0, 0 y el punto A, que es este, está creado con los valores 10 y 15. O sea, cada vez que yo creo un objeto de la clase punto, ese objeto tiene todos los valores, en este caso la X y la Y, todos los atributos y los conserva. Conserva los valores mientras yo no destruya estas variables. Ahora voy a continuar y aquí tengo un punto B y va a ocurrir lo mismo que con el punto A. Le voy a pedir que siga ejecutando y pues por aquí voy a teclear el 10, 20 y vamos a observar aquí que ahora tengo el punto A que vale 10, 15 y el punto A que vale 10, 20. Y ahora voy a ejecutar este método de aquí que es el objeto A, es con el que voy a llamar a la función se llama distancia y el parámetro es el objeto B. Observa que el objeto A vale 10 con 15 y el objeto B vale 10 con 20. Me voy a ir adentro de la función y llego aquí a distancia. Vamos a ver, aquí tengo dis es el que vale 10 con 15, es el que allá se llamaba A y punto 2 es el parámetro y es 10 con 20, es el que allá se llamaba B. Fíjate, this es el objeto actual con el cual mandé llamar al método distancia y punto 2 fue el parámetro. Me voy a venir tantito aquí a main. Este es el objeto dis y este es el parámetro. Entonces aquí el dis no se ve aquí, pero aquí lo puedo observar, el 10 con 15, el parámetro es el 10 con 20 y entonces del objeto dis no tengo que hacer nada, solo con poner X sé que me estoy refiriendo al objeto actual, al objeto dis. Entonces resta la X del objeto dis con la X del punto 2, los eleva al cuadrado, resta la Y del dis con la Y del punto 2, los eleva al cuadrado, los suma y le saca la raíz, que es la fórmula para calcular la distancia. Una vez que tengo esto, aquí regreso y bueno, pues ya sale el mensaje donde dice que la distancia del punto A al punto B es 5 y termina la ejecución del programa. Entonces, pues por aquí está el main con todo lo que hicimos.